vamos a ver límites trigonométricos. Para poder resolver estos límites trigonométricos, se debe hacer uso de las identidades trigonométricas en una función y que ésta tienda a cero. Para ello tenemos seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo igual a 1. Tangente del ángulo es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Cotangente del ángulo es igual a coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Secante del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo. También tenemos identidades para ángulos dobles. Seno de alfa más beta es igual a seno de alfa por coseno de beta más seno de beta por coseno de alfa. Seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta menos seno de beta por coseno de alfa. Para tangente de alfa más beta es igual a tangente de alfa más tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa por tangente de beta. Para seno de 2 veces el ángulo, alfa es igual a 2 seno de alfa por coseno de beta. Para coseno de 2 veces el ángulo es igual. Tenemos tres opciones. Coseno cuadrado de alfa menos seno cuadrado de alfa. Igual a 2 por coseno cuadrado de alfa menos 1. Y también tenemos 1 menos 2 veces seno cuadrado de alfa. Estas son unas identidades fundamentales que debemos tener en cuenta. Listo. Bueno, vamos ahora a tener en cuenta unas propiedades fundamentales para poder resolver límites. Dice acá, al resolver límites trigonométricos se debe tener en cuenta las propiedades de los límites trigonométricos. ¿Cuáles son esas propiedades? Entonces puedo decir acá, límite cuando el ángulo tiende a 0. Acá también puedo colocar x, tienda a 0, de seno de x o del ángulo sobre el ángulo es igual a 1. Límite cuando el ángulo tiende a 0 de el ángulo dividido entre seno del ángulo es igual a 1. Límite cuando el ángulo tiende a 0 de seno del ángulo es igual a 0. Límite cuando el ángulo tiende a 0 de seno multiplicado por una constante del ángulo sobre esa constante por el ángulo es igual a 1. Límite cuando el ángulo tiende a 0 de coseno del ángulo es igual a 1. Límite cuando el ángulo tiende a 0 de 1 menos coseno del ángulo sobre el ángulo es igual a 0. Límite cuando el ángulo tiende a 0 de 1 menos coseno del ángulo sobre el ángulo al cuadrado es igual a 1 medio. Límite cuando el ángulo tiende a 0 de tangente del ángulo sobre el ángulo es igual a 1. Límite cuando el ángulo tiende a 0 del ángulo sobre tangente del ángulo es igual a 1. Límite cuando el ángulo tiende a 0 de tangente de una constante multiplicado por el ángulo sobre una constante por el ángulo es igual a 1. Son propiedades fundamentales para poder resolver límites. Listo. Tenemos un ejemplo acá. Vamos a trabajar límite cuando x tiende a 0 de tangente al cuadrado de x sobre 1 menos coseno de x. Acá no importa que sea x o que sea el valor del ángulo. Siempre vamos a trabajar una función. Para poder desarrollar esto, entonces todo lo vamos a tratar de cuadrar en términos de seno y coseno. Para ello vamos a utilizar una identidad trigonométrica. Por allá me dicen que tangente del ángulo o tangente de x es igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a 0 de tangente al cuadrado, entonces me quedaría seno al cuadrado de x sobre coseno cuadrado de x. Y todo lo voy a dividir entre 1 menos coseno de x. Vamos a mirar que acá me quedó un fraccionario. Entonces el término de abajo lo voy a convertir en fraccionario colocándole denominador 1. Vamos a multiplicar medios por medios y extremos por extremos. Entonces decimos límite
cuando x tiende a 0 de seno cuadrado de x, lo voy a multiplicar por 1 y todo lo voy a dividir entre coseno cuadrado de x multiplicado por 1 menos coseno de x. Pero todavía acá no puedo simplificar. ¿Por qué? Porque acá me dice seno cuadrado y acá tenemos coseno. Entonces vamos a aplicar, de acuerdo a otra identidad trigonométrica, donde decimos que seno cuadrado de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de x. Entonces voy a decir límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno cuadrado de x, lo voy a dividir entre coseno cuadrado de x multiplicado por 1 menos coseno de x. Aquí en ellos dos voy a mirar que me queda un caso de factorización, se llama diferencia de cuadrados, porque puedo decir que este tiene cuadrado y el coseno también tiene cuadrado, entonces lo resuelvo como una diferencia de cuadrados. Límite cuando x tiende a 0, voy a decir 1 menos coseno de x, la raíz cuadrada del primero, la raíz cuadrada del segundo, multiplicado por 1 más coseno de x. La raíz del primero, la raíz del segundo. Y todo lo voy a dividir entre coseno cuadrado de x multiplicado por 1 menos coseno de x. Vemos que acá tenemos dos factores que son iguales, los puedo simplificar y voy a decir que me queda límite cuando x tiende a 0 de 1 más coseno de x sobre coseno cuadrado de x. Miramos a ver si puedo hacer algo más. No puedo simplificar, entonces voy a reemplazar a ver si ya quitamos la indeterminación. Voy a decir que 1 más coseno de 0 y lo voy a dividir entre coseno cuadrado de 0. Sabemos que el coseno de 0 me da 1, entonces voy a decir que y es igual a 1 más 1 sobre coseno de 0 daría 1, pero como está elevado al cuadrado sería 1. Entonces voy a decir que me daría 2 sobre 1 y esto es igual a 2. Con eso podemos decir que el límite de tangente cuadrado de x menos 1 menos coseno de x cuando x tiende a 0 es igual a 2. Listo, vamos a hacer otro ejemplo de límite. Dice acá, límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de 3x sobre x más seno de 2x. Para poder resolver este ejercicio, voy a tener en cuenta una de las propiedades que se escribieron de los límites, donde dice que límite cuando x tiende a 0 de seno de kx sobre kx es igual a 1. Vamos a tener en cuenta esa propiedad ahí para poder desarrollar nuestro límite. Entonces voy a decir acá límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de 3x. Entonces acá decimos que tenemos 3x y acá decimos que tenemos kx. Debemos dividirlo por ese kx. Entonces voy a hacer una división, una multiplicación por 1. Voy a decir acá 3x y acá también lo voy a multiplicar por 3x. Si hago la simplificación me daría 1. Al igual que acá voy a decir que me queda x más 2x multiplicado por seno de 2x y lo voy a dividir entre 2x. Entre estos dos términos tengo algo en común, que es la letra x. Entonces voy a decir límite cuando x tiende a 0 de x factor de 1 menos 3 multiplicado por seno de 3x sobre 3x. Y lo vamos a dividir entre x factor de 1 más, dice acá más 2
de seno de 2x sobre 2x. Teniendo en cuenta esto, entonces tenemos a x arriba, pero también tenemos una x abajo. La podemos simplificar y aquí podemos ir aplicando la propiedad de los límites. Entonces voy a decir límite cuando x tiende a 0 de 1 menos 3 multiplicado por el límite de seno de 3x sobre 3x. Y todo lo voy a dividir entre límite de x cuando x tiende a 0 de 1 menos 2 multiplicado por el límite de seno de 2x y lo divido entre 2x. Como aquí no tenemos para reemplazar el valor de x, entonces me quedaría 1 menos 3 multiplicado por límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre 3x, aplicamos la propiedad y eso me da que es 1. Entonces, como ya estoy aplicando propiedad, decimos que es y y lo voy a dividir entre 1, acá cometí un error, no es menos sino es más, entonces voy a decir más 2 multiplicado por límite de seno de 2x sobre 2x, aplicamos la propiedad, me daría 1, y sería igual a 1 menos 3 sobre 1 más 2. Vamos a decir que 1 menos 3 daría menos 2 sobre 1 más 2 daría 3. Entonces y es igual a menos 2 tercios, que es el valor del límite de la función dada.